A continuación, revisaremos algunas preguntas de la semana número 13. Tenemos entonces la primera pregunta. Es una pregunta de verdadero y falso con 5 enunciados. Primera pregunta o primer enunciado, todos estos corresponden al romanticismo peruano. El romanticismo peruano entonces surge a fines de 1840, cuando Ramón Castilla llega a la presidencia. Se refiere a la década de 1840, es decir, de 1840 a 1849. Y efectivamente, si tomamos en cuenta la novela de Narciso Arestegui, El padre Orán, que es una novela publicada en 1848, como la primera novela romántica, es correcto que surge a fines del de la década de 1840, la etapa en que Ramón Castilla llega a la presidencia. ¿Se publica El padre Orán, la primera novela romántica en el Perú? Bueno, también es verdad. ¿Aparece en un contexto de desorden social e inestabilidad política? Eso es falso. Esta época fue una etapa de prosperidad falaz, como dicen algunos historiadores, ya que todo este apogeo económico se fue, digamos, en corrupción, en pagar la deuda externa, la manumisión de los esclavos y ferrocarriles que fueron planificados de manera pésima y que no sirvieron de mucho más que gasto público. En la cuarta, Salaverry, con Cartas a un ángel, inició el teatro romántico, y eso es falso. Cartas a un ángel es un poemario. Carlos Augusto Salaverry, hijo de Felipe Santiago, un presidente del Perú, Carlos Augusto Salaverry no fue un gran autor de teatro, escribió muchas obras de teatro, pero no llegó nunca a destacar tanto como en su faceta como poeta. Precisamente Cartas a un ángel es su poemario más famoso, ya que en él está el poema Acuérdate de mí, que se convierte en la pieza poética más importante del romanticismo peruano. Nuestros escritores se identificaron con los románticos españoles. Como indiqué, eso es verdad. La respuesta entonces es dedo. Tenemos ahora la pregunta número 3. Es un fragmento de Fray Juan sin miedo, una tradición de Ricardo Palma. Vamos a leerla y luego marcar según nos parezca. Tentado estuve de llamar a esta tradición cuento de viejas, pues más arrugada que una pasa fue la mujer a quien en mi infancia oí el relato. Pero registrando manuscritos en la Biblioteca Nacional, encontréme uno titulado Crónica de la Religión Agustina en esta provincia del Perú, desde 1657 hasta 1721, por Fray Juan Teodoro Vázquez, donde está largamente narrada la tradición. El lenguaje popular muestra la oralidad en el estilo, sí, se nota bastante la oralidad en el estilo de Palma. Se relatan las costumbres coloniales del siglo XVI, eso es falso. Se habla aquí del siglo XVII y hasta el siglo XVIII, pues la época no podría ser al siglo XVI, que es en los 1500. Los datos históricos ofrecen verosimilitud al relato exacto, eso es lo que Palma quiere. Habla de una tradición basada en una crónica, cuando en realidad el anécdota no las va a inventar. Se desarrolla esta tradición centrada en la idealización. Falso. La tradición no idealiza, más bien trata de representar una realidad basada en un hecho real, pero obviamente inventando. La clave es Edipo. Vamos con la pregunta número 4. A pesar de los temas desarrollados, las tradiciones peruanas de Ricardo Palma carecen de perspectiva histórica porque, vamos a empezar de abajo, el autor muestra su nostalgia por el tiempo de la colonia. Esto es errado, ya que Palma demuestra más bien una actitud crítica por medio de la burla y la ironía. Sin embargo, el carecer de perspectiva histórica no está relacionado tanto con el tipo de, ¿no?, si es nostálgico o no el autor, sino está relacionado con otro tipo de característica. El narrador no utiliza elementos de la leyenda romántica, eso es falso, sí utiliza elementos de la leyenda romántica.
Los relatos presentados muestran costumbres coloniales, no todos, y por otro lado eso no le quita perspectiva histórica. Las digresiones históricas del narrador no son exactas, la digresión sí es exacta, por eso logra engañarnos. Se limitan a rescatar y desarrollar aspectos anecdóticos, esa es la clave. La perspectiva histórica se produce porque Palma trata de manera, o bueno, debería tratar de manera objetiva y basándose en documentos, en fuentes, y eso no ocurre en las tradiciones peruanas. Más bien él se basa en anécdotas normalmente inventadas por él. Así que marcamos la A en la pregunta 4. Bien, vamos con la pregunta 6. Tenemos aquí un fragmento de ave sin nido. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas, ¿los pone a salvo? No. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura endeble, una puerta hecha de baqueta, no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver el año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. En este fragmento, Clorinda Mato está narrando una realidad, es decir, que a los criadores de alpaca los obligan con pagos adelantados a vender su producto de manera pues antelada, la esquila, que es la lana pues, de las alpacas, muy valiosa, a un precio ínfimo y obligados por documentos que a veces ellos ni siquiera han firmado o que no pueden leer porque son analfabetos, se ven obligados a venderlo a este precio y no ganar casi nada, y más bien los que están comprando la lana a un precio tan barato, obtener pingües recompensas económicas, y eso es muy injusto. Eso es lo que está reflejando en este fragmento Clorinda Mato de Turner mediante el narrador de su novela. Con respecto al párrafo citado de Ave sin nido, se puede afirmar que la visita del reparto fue asumida con resignación por los indios. No, ellos tratan de alguna manera de evitarlo, pero igual dejan el dinero en su casa y ya está el dinero ahí. No pueden evitar luego que sean cobrados este producto. Los indios cansados terminarán luchando por sus derechos. Eso no ocurre en Ave sin nido. No todas las autoridades de la novela son corruptas e inmorales. Todas las autoridades son corruptas. El gobernador, el juez de paz y hasta el cura de Quillac. Pese a sus intentos, los indios no pueden evitar los abusos. Esa es la clave. Eso es lo que nos refleja el fragmento. Los indios ignoran que los jueces pueden hacer valer sus derechos. Ellos ignoran esto, y eso se nota aquí, pues el único juez y testigo, ¿no es cierto?, es la lista ejecutoria, es decir, los indios no son conscientes de que alguien los podría defender, porque no tienen acceso a la educación que les daría esa noción. Vamos ahora con la pregunta número 7. La búsqueda de renovación lírica de Emmanuel González Prada, que lo llevó a introducir formas poéticas nuevas, estuvo motivada por un profundo e intenso nacionalismo. Esto se ve en sus ensayos, mas no de manera directa en su poesía. El rechazo a la tradición española, eso es muy importante al buscar otros modelos. La exaltación de la poesía quechua. González Prada estuvo interesado en la cultura indígena, pero no desde el punto de vista de recuperar la cultura india o hacerla entendible para el mundo limeño occidental, sino interesado en proteger a la masa indígena y educarla para beneficio de la nación y de los mismos indios. Así que él no hace un indigenismo en sí, sino hace un preindigenismo, una primera actitud paternalista hacia el indio y la masa indígena. Así que no se preocupa mucho por la poesía en quechua. El espíritu de cambio ideológico. Esto se ve bastante en su ensayo, pero la introducción de nuevas formas poéticas estaría relacionada de manera muy ligera. La crítica a la aristocracia peruana, eso no aparece tanto en su lírica. Así que el espíritu del cambio ideológico
es rechazo de la tradición española. La opción B es más importante, porque es más evidente que en su antihispanismo, Palma trataba de que la literatura deje totalmente los modelos hispanos y busque otros. En este caso, la literatura francesa y alemana son las llamadas a cumplir con ese factor de paradigma de la literatura peruana. Vamos a cerrar con esta pregunta 8. Es una pregunta con un extenso fragmento de discurso en el Politeamo. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años ha que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad de hombre. A vosotros, maestros de escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura, esa trinidad embrutecedora del indio. En relación a este fragmento del discurso en el Politeama de Manuel González Prada, marquen la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿El espíritu servil del indio es producto de su raza? No. Queda bien claro en el texto que está embrutecido por el dominio de los españoles, por la dejadez de la clase dominante, que es la clase de la gente que vive en la costa, que tiene el gobierno a su cargo. No se menciona, se menciona que las capas inferiores de la civilización, híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo, sería cuestión de un descuido de quienes han estado a cargo de esta masa indígena, no de ellos mismos. El camino para redimir al indio es el de la educación. Eso es, enseñarle siquiera a leer y escribir, y en un cuarto de siglo se levanta una dignidad de hombre. Bueno, y elevamos a los maestros también, ¿no es cierto? Los maestros a educar. La falta de libertad que generó una civilización indisciplinada no fue así. La falta de libertad es un aspecto, pero también está la falta de educación. El indio podrá redimirse sin acudir a la ciencia, ¿no? Porque la educación implica aprender ciencia. El espíritu servil del indio proviene de los españoles. En parte sí, pero no porque los españoles le hayan enseñado o le hayan contagiado, sino porque los han sometido. Sería un poco ambigua esta respuesta, en cambio la B es evidente, es casi textual a esta parte. Por eso marcamos la B. Muy bien, jóvenes, hasta este punto hemos llegado en la semana 13 y espero poder encontrarnos en las siguientes clases. Hasta luego.